Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero hablar un poquito de las hipótesis. Las hipótesis de investigación son una parte también que debemos desarrollar cuando planteamos un trabajo de investigación. Bien, arranquemos entonces en primer lugar conociendo más un poco sobre las hipótesis. Etimológicamente provienen del griego hypothesis y implica debajo de, es decir, es toda la suposición que está fuera de nuestro alcance que nosotros de alguna manera planteamos en forma lo que subyace de un fenómeno y queremos conocer, ¿no? También son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Son las guías a su vez para una investigación o un estudio. También las hipótesis derivan de la teoría que estoy trabajando en mi trabajo de investigación, en mi marco teórico, a manera de proposiciones. Y lo que de alguna manera las hipótesis plantean son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. ¿Cuál es la función? Lo que las hipótesis justamente buscan es precisar los problemas que son objetos de la investigación. También identifican o explican las variables objeto de estudio. Y por último, definen, unifican los criterios, los métodos, las técnicas y qué procedimiento vamos a utilizar con el fin de darle una uniformidad y constancia para validar la información que obtenemos del trabajo de campo cuando recolectamos la información. Y los estudiantes siempre me preguntan, entonces, ¿las hipótesis son siempre verdaderas? Bueno, no precisamente son verdaderas, pueden o no serlo, ¿sí? Como así también pueden o no comprobarse con datos, es decir, son simplemente proposiciones y respuestas tentativas. Son explicaciones que nosotros queremos darles al fenómeno que estamos investigando. También siempre se pregunta si se puede plantear hipótesis en todas las investigaciones cuantitativas. En realidad no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis, se formulan únicamente en estudios correlacionales y explicativos, ¿sí? Según algunos autores, en investigaciones que pronostican datos, ¿sí? Cuando el objetivo del trabajo es recabar datos, entonces de alguna manera se plantean hipótesis, ¿sí? Todo esto es según Hernández Sampieri et al. ¿Y de dónde surgen las hipótesis? En primer lugar, cuando estamos trabajando una investigación, al formular nuestro problema, de este planteamiento surge la hipótesis. Asimismo, pudiera esta surgir de la revisión de la literatura que estamos haciendo cuando estamos conociendo sobre los antecedentes y los temas relacionados al trabajo, al fenómeno o al tema que vamos a investigar, ¿no? Al problema de investigación. También de las teorías que se establecen para, de alguna manera, fundamentar o en las cuales se fundamenta el estudio que estamos llevando adelante. ¿Cuáles son las características de una hipótesis? En primer lugar, debe ser de naturaleza empírica, que de alguna manera debe estar relacionada con las variables y los constructos, ¿sí? También la verosimilitud es muy importante que podamos tener dentro de las hipótesis. La facilidad de que ésta pueda ser comprendida debe estar formulada también con mucha claridad y los términos utilizados deben ser precisos para que se puedan comprender y darle un seguimiento. Y por último, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. No puedo plantear una hipótesis si no tengo los medios para verificarlos. Veamos los tipos de hipótesis. En primer lugar, tenemos las hipótesis de investigación, las nulas, las alternativas y las estadísticas. Las hipótesis de investigación tenemos dentro de ellas las descriptivas de un valor o dato pronosticado, las correlacionales, ¿sí? Las de diferencia de grupos y las causales.
Aquí tengo unos ejemplos de hipótesis descriptivas, ¿sí? Cuando se quiere, digamos, presentar dato o valor que se pronostica. Las pequeñas empresas dedicadas a la fabricación de artesanías en la comunidad de Salvatierra tendrán un monto máximo de ventas por exportación de 30 millones de dólares. Lo que aquí trato es de pronosticar, ¿sí? Eh, con un planteamiento hipotético qué pasaría en este caso en cuanto a los ingresos de una región. Para el próximo año, el aumento del número de divorcios en parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 años será del 20%, en un contexto específico como una ciudad o un país, ¿verdad? De la misma manera, este enunciado hipotético lo que trata es de pronosticar qué pasará con eh, un, un grupo de etario, en este caso, de casados. Las hipótesis correlacionales básicamente son aquellas que, como su nombre lo dice, presentan una correlación entre sí. Por ejemplo, a mayor autoestima, menor temor al éxito. El tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares y a mayor exposición por parte de los adolescentes a vídeos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias de las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Bueno, todos estos enunciados de alguna manera presentan algún tipo de correlación, es decir, si una de ellas sucede, tiene correlación con otro tipo de actos o fenómenos que tienen directa relación con la misma. Luego tenemos las hipótesis de la diferencia entre grupos. Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes en las suyas. En tiempo, en que tardan, el tiempo, perdón, en que tardan en desarrollar el SIDA, las personas contagiadas por transmisión sanguínea es menor que las que lo adquieren por transmisión sexual. Y lo mismo con los otros ejemplos, como los que tenemos aquí. La resistencia de los materiales, cuando estoy trabajando en construcción o en ingeniería, cuánto resiste un material, una estructura, etcétera, la efectividad de tipos de vacunas con respecto a un virus, el efecto de distintos tipos de métodos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que aquí se presenta en estos ejemplos son cómo dependiendo del grupo puede variar, puede haber una diferencia en cuanto al comportamiento del fenómeno. Luego tenemos las hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Eh, un clima organizacional negativo genera bajos niveles de innovación en los empleados. La falta de educación sexual provoca embarazos no deseados en adolescentes o en personas de escasos recursos o de bajo nivel educativo, etc. Los factores de la personalidad constituyen un predictor de enfermedades cardíacas. Bueno, aquí lo que de alguna manera se presenta son fenómenos que pueden causar a su vez otro tipo de consecuencias al sujeto o al comportamiento o al fenómeno. Y luego tenemos los tipos de hipótesis causales. Tenemos las hipótesis causales bivariadas, es decir, cuando interactúa una variable independiente con una variable dependiente. Para entender mejor esta sección, hay un video también en el cual yo explico los tipos de variables y cómo se plantean las variables y cómo interactúan la variable independiente y dependiente, que también lo pueden revisar en el canal. Las hipótesis causales multivariadas son aquellas en las cuales interactúan un tipo de variable con otras. Por ejemplo, en este caso, una variable independiente puede interactuar con dos variables dependientes. Las hipótesis nulas. Estas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables, ¿sí? Existe prácticamente tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Yo puedo plantear tantas como sea necesario. Y las hipótesis nulas se simbolizan con la H o. Aquí tenemos algunos ejemplos de hipótesis nulas. Para el próximo año,
el aumento del número de divorcios en parejas cuyas edades oscilan entre los 28 y 25 años no será del 20%. ¿Sí? Aquí entonces estoy presentando dentro de un contexto específico, de un país o una comunidad, y las hipótesis nulas generalmente son negativas o el enunciado es negativo a la misma. No hay relación entre autoestima y el temor al éxito. La percepción de la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción. También tenemos las hipótesis alternativas y son aquellas que formulamos para plantear alternativas, como su nombre lo dice, a las hipótesis que planteamos. Y estas son posibilidades diferentes o alternas, como mencioné, ante las hipótesis de investigación y nula. Y se simbolizan con la HA. Aquí tengo algunos ejemplos de hipótesis de investigación nula y alternativa. Por ejemplo, una hipótesis de investigación, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Una hipótesis nula podría ser el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Y luego puedo presentar una hipótesis alternativa que dice el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación. Y por último, acuérdense que puedo plantear la cantidad que yo considere necesaria de hipótesis alternativas para un estudio. En este caso, la segunda hipótesis alternativa dice, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos del 50% de la votación total. Bueno, muchas gracias. No olviden darle like y compartir el video y nos vemos pronto.